entonces muy bien. Listo, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Y bueno, una de las cosas muy importantes que nosotros, o por lo menos yo quería ver con ustedes, es en relación a este tema de la... Bueno, en relación a todo lo que hemos visto, por ejemplo, en la hegemonía conservadora que vimos primero, algunos detalles de la hegemonía conservadora, cómo el país fue cambiando en la hegemonía conservadora y luego pues la gente se fue cansando poco a poco de las ideas conservadoras y después de eso empezó una llamada hegemonía liberal, ¿no? Recordemos que una de las características durante el tiempo de la hegemonía liberal fue cuando mataron a Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Recordemos que durante ese tiempo está el Bogotazo, que fue después de la muerte de Gaitán, donde todo se desordenó, las guerrillas que surgieron durante la hegemonía liberal, pues se dio una reforma, la reforma a la Constitución de 1936. Recuerdan que nosotros leímos algo sobre eso. Esa constitución, esa reforma a la Constitución fue muy importante para el país. ¿Y recuerdan cuáles fueron los motivos de esa reforma a la Constitución? Había una situación con los trabajadores, cómo eran las condiciones de los trabajadores en aquella época. Las condiciones de trabajo eran muy difíciles porque muchos trabajaban más de 15 horas, les pagaban muy mal, en algunos casos les negaban algunos pagos, algunas cosas, entonces el trabajo era muy difícil. Pero con la llegada de esta reforma de 1936, ellos empezaron a tener mayores ventajas laborales, lo cual era muy importante. Por ejemplo, una de las cosas era que los niños trabajaban en las empresas y les pagaban cualquier cosa. Durante la hegemonía liberal prácticamente eso se acabó, ¿sí? Los niños trabajaban todavía, pero pues ya tenían otro tipo de condiciones, por lo menos. Entonces, durante esa época de guerra, porque no solamente fueron las hegemonías, sino que recordemos, chicos, que también hubo muchas guerras. ¿Quiénes se enfrentaron unos a otros? ¿Qué tipo de enfrentamientos habían? Y era una guerra todo el tiempo. Ambos tenían, los liberales formaron algunas guerrillas, ¿sí? Mientras que los conservadores tenían sus propias policías. Recuerden que nosotros en un trabajo vimos eso, en el trabajo pusimos que algunos de los conservadores se armaron para poder ir y atacar los propios liberales, entonces habían como unas policías que servían a determinados partidos. Entonces yo les preguntaba en ese taller que si ustedes estaban de acuerdo con que la policía sirviera a ciertos asuntos de los partidos políticos y no a la comunidad en general. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces les contaba, durante este tiempo de la hegemonía liberal pues se hicieron unas reformas, de alguna manera la hegemonía conservadora trajo buenas cosas como la implementación de empresas y demás, pero en la hegemonía liberal se dieron garantías para los trabajadores y para otros grupos. Entre esas quiero resaltar que en medio de la guerra que había entre conservadores y liberales había una historia de esperanza. Lo que quiero con esto es que ustedes se den cuenta que no todo durante esa época fue necesariamente malo. Porque pues hemos visto muchas cosas muy difíciles, muy malucas, muy feas, mucha muerte, muchas cosas, pero en realidad hay una historia que yo le llamé la historia de esperanza. ¿Listo? De la esperanza en Colombia. Bueno, esta historia de cómo llegaron los misioneros protestantes a Colombia. ¿Por qué a esos misioneros se les llama de la iglesia protestante o de la iglesia evangélica como se conoció aquí en Colombia? Esto es parte de nuestra historia, es parte de la historia del colegio, porque el colegio es de una iglesia protestante o de una iglesia evangélica. ¿De dónde salió esa idea? La iglesia protestante o evangélica, ¿sí?, salió de las ideas de este hombre llamado Martín Lutero, el cual nosotros tuvimos en algún momento la oportunidad de estudiar. ¿Por qué se le llamó iglesia protestante? Porque él hizo una protesta en contra de la iglesia católica romana, porque ellos estaban cobrando unas indulgencias. Yo no sé si ustedes recuerdan las indulgencias.
¿Qué son las indulgencias? Resulta que en la época de Martín Lutero, cerca del año 1517, ocurría que en ese lugar, en Alemania y en toda Europa, el Papa se inventó algo en la época. Él decía, vamos a recoger un dinero. ¿Cómo recogían ese dinero? Decían, cuando ustedes den esta plata o estas monedas por este papel, porque era una indulgencia, que era un papel. Entonces decían, cuando la moneda caiga y choque con las otras, el alma para el cual ustedes están pagando este papel va a salir del purgatorio y se va a ir al cielo. O sea, que si había un muerto en tu familia, según lo que el Papa decía en esa época, y tú pagabas por ese papel, entonces él se iba del purgatorio al cielo. Era como pagar por el cielo. Pero eso obviamente no era correcto, ¿o sí? Pero en esa época la gente era engañada a causa de que la gente no tenía la Biblia. Si la gente hubiera tenido la Biblia, no hubiera sido engañada tan fácilmente. Entonces Martín Lutero hizo una protesta contra eso y publicó 95 tesis, que son 95 ideas en la puerta de una iglesia, para que todo el mundo lo leyera, ¿sí? En contra de la Iglesia Católica Romana. Y así se llevó a cabo el inicio del movimiento protestante. Entonces él protestó en contra de las mentiras que se le decía a la gente. Él abogó porque no se oraba a los santos, porque la Biblia no lo menciona, no lo dice, que la gente tuviera la Biblia para poder defenderse, y la pérdida o la pedida de esas indulgencias él estaba completamente en contra. Entonces fueron estas tres cosas, y en 1517 fue que se llevó a cabo eso. ¿Está claro? Bueno, entonces, hasta el día de hoy el movimiento evangélico protestante ha sido cada vez más grande, ¿sí? Cada vez más grande. Se dice que en Sudamérica, por ejemplo, el 20% de las personas son protestantes o evangélicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba en Colombia? Aquí hay un grupo de protestantes, una foto hace mucho tiempo. Bueno, entonces había un dominio católico. ¿Cómo así? Que un dominio católico. En el año de 1887, chicos, un poquito de historia, se firmó con este presidente Rafael Núñez, se firmó algo que se llamaba el Concordato. En ese concordato se declaraba a Colombia como un país católico, ¿sí? Y pues eso tenía muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que tenía era que la Iglesia Católica era la religión oficial de Colombia. No habían otras ni derecho a ninguna otra. Solo era la Iglesia Católica Romana. Porque de alguna manera, como dice Juan Camilo, no se le da la libertad a las personas de que puedan creer en lo que ellas quieran. Cada uno tiene la libertad de creer lo que quiera. Si yo tengo que obligarle a la persona a que tiene que ser católica o que esto es un país católico, tenemos un problema. Pero ¿qué pasaba? Que como la religión oficial era la católica, firmado por el propio Rafael Núñez, que era un conservador, sí, en el año de 1887, entonces ahí nosotros empezamos a tener un problema. Pues no había cabida para ninguna misión protestante o evangélica o ninguna iglesia cristiana como la conocemos hoy en día. ¿Sí? No había espacio para ellas. De hecho, todo en el país era con relación a eso, y nadie tenía como otros derechos. ¿Verdad que sí? Bueno, chicos, entonces vamos a avanzar. Resulta que durante la Constitución de 1886 se establecían, nosotros tenemos dos constituciones, una se hizo en 1886 y la que tenemos actualmente es la Constitución de 1991, ¿ok? Fue esa reforma, pero esta Constitución de 1886 establecía los derechos de la Iglesia Católica y que Colombia se declaraba como un estado netamente católico, o sea, no había en ese momento libertad de culto. Entonces, ¿cómo llegaron esos protestantes a Colombia? Esto fue un proceso largo y complicado. Entonces, miren, en 1569 había algo que se llamaba la Inquisición. ¿Alguno de ustedes había escuchado alguna vez ese término, Inquisición? Ok, la Inquisición era un movimiento de la Iglesia Católica que lo que intentaba hacer era anular cualquier tipo de otra creencia, es decir, estaba totalmente prohibida cualquier otra creencia. Entonces ellos
Hay un museo en Cartagena que se llama el Museo de la Inquisición. Ellos torturaban a todo aquel que creyera en cosas diferentes a las de la iglesia. Esos declarados herejes, es decir, en contra de la iglesia, eran torturados y muchas veces quemados. En 1569, un misionero bautista llamado Adán Edón fue quemado en Cartagena por primera vez. Es decir, este fue el primer mártir, el que sufrió las consecuencias de la Inquisición. Lo quemó porque él dijo que no se debía adorar a los santos, solamente a Dios. Entonces este misionero murió. En el año de 1825, este señor llamado James Thompson, que tiene una historia muy chévere. James Thompson repartía Biblias en burro por toda Sudamérica. Él fue el primero en traer las Biblias en español aquí a Sudamérica. Y él formó en Colombia la primera sociedad bíblica. En 1856, este hombre llamado Henry Pratt, de la iglesia presbiteriana, otra iglesia cristiana protestante. ¿Ustedes sabían que en Colombia se hizo una traducción de la Biblia? Este hombre, Henry Pratt, tradujo la Biblia del inglés al español. Y hay registros de que en Colombia se llevó a cabo esa traducción de la Biblia, lo cual es muy importante para nosotros porque en Colombia la cantidad de misioneros y de gente que estaba obrando a través de la Biblia se multiplicó después de que Henry Pratt hiciera esa traducción. Se llama la Biblia del Nuevo Mundo, ¿sí? Uno todavía la puede encontrar. Entonces estamos viendo una línea del tiempo, ¿no? La línea del tiempo de cómo llegaron los misioneros. Lo que quiero llegar es a la última parte de esta línea del tiempo. Entonces aquí está el concordato que les decía en 1887 y en 1888, por muy raro que parezca, a pesar de las diferencias, a pesar de lo que había en contra, se estableció la primera iglesia presbiteriana en Colombia. Muy bien. Ahora, otra cosa muy importante, aquí está los misioneros que dieron origen a la iglesia Unión Misionera, que es de la cual o a la cual pertenece el Colegio Integral La Excelencia. Los misioneros que empezaron esa misión se llamaban los esposos Chapman, que son estos dos que están aquí. Ellos llegaron en el año de 1908 y empezaron en Colombia la Unión Misionera, la Iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana, aquí en el Valle del Cauca. ¿Sí? Es una de las iglesias más antiguas que hay junto con la iglesia presbiteriana. Imagínense, el primer digamos así, protestante que empezó a establecer algo fue en 1825. Pero ya en 1918 habían 5.900 personas que decían ser protestantes. Se habían multiplicado. Sí, ya se habían multiplicado bastante, la gente estaba muy inquieta, muchos querían abrazar las ideas de los protestantes, sobre todo porque estaba sucediendo algo, chicos. En medio de tanta guerra, los protestantes no se declaraban ni liberales ni conservadores, entonces ellos se juntaban con unos y se juntaban con otros, lo cual quiere decir, ellos no creían en la violencia, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos llegaron a hacer la paz entre la gente, porque los conservadores que querían ser conservadores porque tenían esos ideales y los liberales que querían ser liberales, ellos podían congregarse en la misma iglesia y no había ningún problema, porque el hecho de que tú pensaras diferente políticamente, pero teníamos la misma fe, hacía la diferencia. ¿Me hago entender? Tanto que en las iglesias estaba prohibido hablar de política. De hecho, chicos, en los estatutos o en las reglas o leyes que están de la Unión Misionera que fueron establecidos en esta época, decía explícitamente que estaba prohibido hablar de política para evitar que hubiese problemas. Obviamente eso no quiere decir que debemos dejar de hablar definitivamente de política, ¿no? Porque necesitamos hablar, pero no imponiendo nuestras posiciones. Listo, aquí era donde quería llegar. Esta época, desde 1930 hasta 1946, es lo que llamamos la hegemonía liberal, ¿sí?
Entonces, sucedió algo en 1930. Este señor, Enrique Olaya Herrera, resulta que él había estudiado en un colegio cristiano, en un colegio presbiteriano, y él subió a la presidencia. Entonces, él entendía que tenía que haber libertad de culto y que si ellos querían poner colegios, si ellos querían abrir las iglesias, debían hacerlo porque Colombia debía ser un país libre. Entonces, en esto vemos la providencia de Dios en medio de tanta guerra, en medio de tanta cosa. Llegó este presidente que había estudiado en un colegio presbiteriano, en un colegio cristiano, y él empezó a empujar esas leyes que daban la libertad de culto, ¿sí? De hecho, en el año de 1940 las iglesias en Colombia se multiplicaron. ¿Por qué? Porque los liberales empezaron a establecer la libertad de culto en Colombia, algo que no había antes. Entonces observen este datico que pongo aquí. Hacia 1929 había 4 agencias misioneras nada más, solo 4, de origen norteamericano, ¿sí? O sea, de Estados Unidos. A finales de 1946, es decir, 17 años después, habían 20 agencias. O sea, 5 veces más en solamente 15 años. Por lo cual, las políticas durante la hegemonía liberal, ¿sí?, ayudaron para que se establecieran las iglesias protestantes en Colombia, lo cual de alguna manera ayudó a que bajara la violencia entre los partidos. Pero otra violencia empezó una guerra por la fe, porque entonces los católicos de ese tiempo empezaron a perseguir a los cristianos protestantes. Muchas veces se quemaban las iglesias, ¿sí?, los sacaban corriendo porque los tomaban como herejes todavía. Había mucha discriminación a pesar de que había la libertad. En muchos lugares sufrieron las pérdidas porque lamentablemente, chicos, en muchos lugares y sobre todo en los pueblos quemaban las iglesias e incluso llegaron a quemar iglesias con gente adentro, solamente porque pensaban diferente. Eso no es, yo puedo no estar de acuerdo con algo que la gente piensa, pero eso no me da derecho a lastimarlo, ¿ok? Eso es lo que esta historia de alguna manera nos enseña exactamente. Hay que respetar las decisiones de los otros, aunque no estemos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué sucedía? Quiero mostrarles esta gráfica. Miren, aquí tengo en esta parte, que es arriba, quiero que miren esta grafiquita de acá. Entonces, aquí tengo del año 1930 a 1934. Entonces, así crecieron el número de agencias misioneras en Colombia, ¿sí? Más o menos entre 6 y 8. Aquí iban creciendo un poco más, pero cuando llegaron los años 30, la mitad de los años 30 se dispararon. O sea, ¿sí ven que aquí creció muchísimo? Pasamos de tener solamente como unas 7 agencias a tener 14, es decir, el doble. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? De este año a este año. Ahora, de este año de 1938 más o menos hasta 1946 ya habían aproximadamente 15 agencias misioneras en el país. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo esto avanzó y siguió creciendo. Ya después de eso, chicos, viene la Constitución de 1991, que es donde se establece la libertad de cultos en el país. Todo por la acción de cristianos involucrados también en el gobierno, para bien. Entonces, eso, apoyado por las políticas de la hegemonía liberal, se lleva a cabo la libertad de cultos, y en el artículo 19 de nuestra Constitución dice lo siguiente: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. O sea que nadie nos puede discriminar por lo que creemos. Nadie puede ir a decirle a una iglesia cristiana hoy en día que tiene que cerrarse, porque eso va en contra de nuestra Constitución. Recordemos, la hegemonía liberal estuvo entre 1930 y 1946,
¿sí? Entonces la primera cosa que se logró es que fueron abiertas las puertas del país para que llegaran los misioneros. La llegada del protestantismo hizo que la gente dejara de mirar tantos partidos políticos y se centrara a ver a Cristo, ¿sí? Fueron partidarios de la libertad, del amor al prójimo, ¿sí? Pero pues como les dije, tuvieron problemas con la Iglesia Católica, ¿sí? Se consiguieron mayores libertades durante esta época para los trabajadores, para los que creían diferente. O sea, de alguna manera la hegemonía liberal tuvo sus buenas cosas. Algunas cosas malas es que también durante esta época se crearon las guerrillas. Ellos querían tanta libertad que incluso quisieron imponerla. Chicos, algo que quiero resaltar de esta época en la que llegaron estos misioneros es que nosotros lo vemos muy superficialmente, pero estos misioneros tuvieron que pagar un precio muy alto, ¿sí? Tuvieron que enfrentar la persecución, tuvieron que enfrentar el odio de mucha gente, tuvieron que enfrentar muchas cosas complicadas, difíciles, ¿sí? Pero no se rindieron. Si ellos vieran todo lo que se pudo lograr, yo creo que se asombrarían porque muchos de ellos no tenían en mente todo lo que pasó, ¿sí? Pero sucedió. O sea que hay muchas veces que las personas que empiezan las cosas no ven resultados inmediatamente, ¿sí? Pero aún así están dispuestos a luchar. Mi pregunta es, ¿estarías dispuesto a luchar por algo que incluso es probable que no veas los resultados? A veces, chicos, es necesario que algunos trabajen, pero otros son los que reciben los beneficios de eso, ¿sí? De pronto esa persona no goza de todos los beneficios, pero si esa persona no hubiera empezado las cosas, ¿qué tendríamos hoy? ¿Sí? ¿Qué tendríamos? Por ejemplo, una cosa que sucedería es que si los Chapman no hubieran tenido que sufrir todo lo que sufrieron, ellos no hubieran podido plantar esa iglesia aquí en Colombia y nosotros no tendríamos un colegio para estudiar. Claro que sí. Eso es una casa que tiene parte de la historia de las misiones en Colombia. Y en nuestro colegio pues también, porque hacemos parte de eso. Si ellos no hubieran iniciado la Iglesia Unión Misionera, nosotros no estaríamos ahí. Bueno chicos, espero que hayan aprendido, esta parte de la hegemonía liberal, más allá de la violencia y demás cosas que sucedieron, está esta maravillosa historia de la llegada de las misiones protestantes a Colombia, que nos llenó de esperanza y lo seguirá haciendo siempre. Un abrazo, los quiero mucho.